alfarero es la persona que se dedica al oficio de la alfarería, que no es otra cosa que crear vasijas u otro tipo de objetos con barro que después se cuece. La palabra alfarero proviene del árabe de alfajar, que significa cerámica. Y bueno, las herramientas principales para la alfarería son básicamente el torno y luego herramientas como un cuchillo, caña, una esponja, un cubo para el agua, compases para medir y una báscula, un hilo de corte o una tanza, y con eso prácticamente ya se puede hacer cualquier trabajo de alfarería. De corte o tanza o alambre sirve para cortar el barro. Los retorneadores, que sirven para, una vez que hemos hecho la pieza de barro y el barro ha cogido una consistencia de dureza cuero, podemos retornearlo con esta herramienta. Esto es un cuchillo o una puncheta que sirve para cortar. Las cañas, que sirve un poco para darle la forma a la pieza. Las medias lunas, que las hay de madera o metálica. La esponja, que nos sirve para alisar la pieza o incluso para aportar agua al barro. Los compases, que nos sirven para medir el exterior o el interior de la pieza. De esta forma sacamos piezas iguales. Y una balanza, que nos servirá para pesar el barro y poder tener piezas del mismo tamaño, un tamaño muy similar. Y aquí tenemos el torno con las distintas herramientas y el cubo con agua, que nos servirá para aderezar el barro. Lo primero que hacemos es centrar la pella de barro. Notamos que está centrada cuando ya no nos tiembla. Subimos y bajamos el barro, que nos sirve como amasado para eliminar burbujas. Y ahora ya lo que vamos es a ir subiendo barro de la base hacia arriba.
esta es la forma básica, que es un cilindro, y a partir de aquí ya se sacan todas las demás, abriendo, bajando.
exceso de humedad del fondo, si no va a agrietar por ahí. Y nada, una vez que las piezas adquieren dureza cuero, que el barro todavía está fresco pero ya tiene cierta consistencia, es cuando se pueden retornear. Se vuelven a poner en el torno y con los retorneadores se retornea, y lo que se hace es dejar una capa más fina, las paredes más finas de la pieza. Se hacen las paredes y se hace también la base. Esto hay que evitar que se pegue. Normalmente se pone un periódico. Vale, bueno, esta pieza no tiene cuerpo suficiente y se ha colapsado la pieza. Una vez que tenemos la pieza completamente seca, la llevamos al horno a 980 grados y la bizcochamos. Con eso ya tenemos piezas que son propiamente cerámicas, duras y que ya podemos esmaltar. Y como consejo, bueno, mucha paciencia, trabajar el desapego, pues no todas las piezas que salen del torno son válidas para esmaltar y llevar hasta el final, y bueno, y dedicarle mucho tiempo.